Hola, hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos el día viernes, Viernes Santo, comenzando nuestro nuevo programa. Hoy día vamos a tener un invitado especial, nuestro animador, panelista, experto político y gran amigo personal, Robinson Flores. ¿Cómo estás, Robinson? Bien, Marco, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todas y todos los linarenses, toda la gente del Maule Sur que nos ve por las pantallas de TV5. Estoy muy contento de poder conversar contigo, Marcos, y con toda la gente. Un abrazo. Hoy, como lo dije al principio, tenemos un programa distinto. La idea es que la gente nos vaya conociendo, vaya aprendiendo un poco más de la experiencia y viendo cómo has crecido como linarense y lo que tienes para aportar y lo que has aportado a través del tiempo. Entonces, me gustaría partir por lo básico. Lo básico es cuando éramos chicos, cuando éramos niños. Entonces, ¿cómo recuerdas tú tu infancia? ¿En qué sector creciste? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo soy nacido y criado en Linares. Mi infancia fue mucho de jugar con amigos, mucho de jugar a la escondida, a la pilla, A la escondida. al tombo, a la pelota, mucho fútbol en la cancha de ahí de la Víctor Zavala. Mi infancia fue muy de Salesiano. Yo estudié prekinder a octavo en Salesiano. Ahí estuve con profesoras emblemáticas, con la tía Marcela, por ejemplo, que le mando un saludo. Y la infancia en el colegio salesiano era muy atractiva porque no habían tantas rejas como hay ahora. Entonces uno tenía acceso a ir a donde están los chanchos, donde están las vacas, donde están seleccionando huevos. Y también había muchas actividades. Participaba de todo yo, fútbol, participaba de básquetbol, voleibol. Yo recuerdo un bosque que hubo ahí durante mucho tiempo. El bosque era tan bonito. La había piscina. Una piscina. Yo me alcancé a bañar en esa piscina cuando serio? era muy chiquitito. Yo no pude verlo. Es que éramos muy de Salesiano porque ahí también estudiaron mis hermanos mayores. Ah, ok. Entonces yo me bañé en esa piscina. Y también habían otras actividades en el colegio en las cuales participé. Ahora estamos en Semana Santa, ¿cierto? Y yo por muchos años, como de quinto a octavo, fui acólito, monaguillo. Andabas con esa túnica. Sí, ayudábamos a los curas. Repartiendo incienso, ¿no? A los padres, sí, conocí muchos sacerdotes. Y también estábamos en el Club Domingo Sabio. Domingo Sabio. Sí. Fue un tiempo... San Domingo Sabio. Sí, San Domingo. Fue un tiempo muy entretenido. Tengo muy buenos recuerdos. Había un cura, Padre Sánchez, el Padre Sánchez que andaba en una motoneta. Sí. Para todos lados. La motoneta. En una motoneta, y cuando uno se portaba bien... La apretaba, sí. Claro, sí. Era muy entretenido. ¿Tú tuviste esa experiencia con esa motito? Sí, porque el Padre Sánchez era el padre que era scout. Exacto. Y fuimos muchos años scouts. Bueno, ahí te conocí. Ahí te conocí, Marcos. Y fue un momento muy bonito con los scouts. Fuimos a campamento en todos lados. Conocimos mucho la cordillera de Linares, mucho. Con los scouts o con amigos de scouts hacíamos viajes organizados, viajes particulares entre nosotros. Fui hasta la Laguna del Dial, conocí todo lo que es los cajones de las lástimas, la ánima. Eso ya cuando era un poco más adolescente ya. Claro, ¿no? claro que en enseñanza media. ¿Dónde estudiaste? En enseñanza media me fui, en octavo terminé Salesiano y me fui al Liceo Jim. Soy del Liceo Jim. Juan Ignacio Molina. Juan Ignacio Molina. Y bueno, yo llegué el año que llegaron también las mujeres. Ah, no, entonces, yo soy un poquito más viejo entonces, porque sí. A mí me tocó el Liceo de Hombres. Yo era abate claro. Juan Ignacio Molina, antes que se transformara en Jim. No, nosotros ya... Me tocó también ese proceso de la Yo desde fusión. primero tuve compañeras, de inmediato. Fueron tiempos muy bonitos, el fútbol, los temas del liceo, los beneficios que hacía el liceo, fiestas, ¿cierto? Los fines de semana. Era muy bonito. Y durante esa etapa adolescente, que lo pasábamos todos súper bien, ¿fue solo carrete o hubo un poco más de servicio? Yo recuerdo que eran tiempos de avanzada, eran tiempos de clan, eran tiempos de pionero, hablando de los scouts. Y en mi caso me tocó mucho hacer servicio. Servicio era cuando íbamos a ayudar para lo que sirviera. Ahí nació
fue naciendo desde chico y después ya definitivamente me dediqué a fortalecer grupos scouts, fui dirigente, trabajé mucho en lo que en la formación de un nuevo grupo, el Pilocoyán, tuve cargo en el distrito, entonces era un tema de ayudar a los demás, a personas niños y jóvenes, ¿cierto? Y adolescentes que no tenían las posibilidades de tener unas vacaciones, personas que generalmente se manguereaban o abrían un grifo, cosas así, organizar y llevarlo a un paseo por varios días. Los campamentos eran por 7 días generalmente, y llevábamos más de 100 personas, apoderados, niños, niñas, también adolescentes, habían dirigentes, mucha gente que se fue formando alrededor de nosotros también, y que fue también tomando el ejemplo siempre oyendo a la comunidad. Y decían, bueno, como Robinson fue a la universidad, a lo mejor yo también puedo, y se fue dando eso, muchos me lo han agradecido varias veces, reiteradas ocasiones. Sí, siguen el ejemplo. Sí. Hablando de universidad, tú entraste a la Universidad de Talca. Sí. Y, a ver si mal no recuerdo, el campus Curicó, y tú eres ingeniero. Sí, yo soy ingeniero civil industrial. ¿Y por qué eso? A ver, porque el perfil que te teníamos, yo recuerdo como amigo, es súper distinto. Y de repente, ingeniero civil industrial. ¿Qué te llamó la atención y cuál fue tu principal desafío para poder ir a estudiar? Porque no solo la anécdota de, claro, entraste a estudiar ingeniería civil industrial, pero el hecho de ser universitario lejos tiene una serie de desafíos. Claro. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, mira, cuando entro al liceo, a primer año del liceo, fue pensando en ir a la universidad. De inmediato, no me fui al Politécnico ni al Comercial, por ejemplo, porque tenía pensado ir a la universidad. Y cuando estaba en cuarto año medio, hice un intensivo en Cervantes. Era entretenido Cervantes. Sí. Y, Preuniversitario Cervantes, para los más antiguos que ya no existen. Claro, no existe. Y yo iba vestido de uniforme al preuniversitario. Muchos se iban a cambiar a la casa, no sé, pero yo iba de uniforme y tenía que almorzar por el centro. Entonces, cuando yo estaba en el preuniversitario, tenía ganas de estudiar arquitectura. Okay. Esa era mi idea. Tu norte. Claro, algo como con construcción, pero como tenía facilidad para el dibujo y esas cosas, quería estudiar arquitectura. Y después, cuando ya di la prueba, en el liceo entregaban como un servicio de que tú ibas con tus puntajes y te pasaban por un computador. Y te decían, muy bueno, era pionero en ese tiempo. Claro, y te decían más o menos en qué podías quedar. Ok. Te hacían un análisis de todo. O sea, tú no estás muy fijo, pero sí tenías la idea fija de ir a la universidad. Claro. Igual el puntaje en matemáticas fue bueno, y fui el más alto del liceo en matemática específica también, y en física. En esos dos fui... ¿Te fue muy bien? No me fue muy bien, pero fui el... ¿Te fue bien? Me fue bien. Fui el más alto del liceo y... Ya, pero eso es muy bien. No, si no era tan... El liceo no tenía altos puntajes. Dentro de tu universo fue excelente. Ah, claro. Y... es que no me las quiero dar aquí de Mateo. Las cosas como son. Dentro de tu universo fue bien. Mateo no fuiste nunca, pero... No, ya, pero bueno, entonces tenía opciones de quedar en Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción y Ingeniería Civil Industrial en la USACH. La UDECONCE y la USACH, mira tú. Y puse tercera la Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Talca. Y quedaste en la Universidad de Talca. Y quedé en la Universidad de Talca. En Curicó. La carrera la dictaban en Curicó, era pionera, era la primera carrera de ese campus, ahora que es un campus tremendo. ¿Y cuál fue el principal desafío, hablando no del lado entretenido, sino que el lado, porque ser universitario conlleva una serie de sacrificios, de verdad uno lo mira para atrás y te das cuenta que fue súper entretenido y todo, pero cuando uno lo analiza a profundidad, uno tiene que, como adolescente, porque uno sigue siendo un joven o un adolescente ya, en el caso de muchos que entran muy jóvenes, te lleva una serie de desafíos, o sea, desde la comida, desde qué haces con tu ropa, la distancia. Cuéntanos cuál fue
principal desafío para poder ir a la casa de estudios y hacer lo que tenías que hacer? Bueno, el principal desafío era netamente sacarme azules en las pruebas, porque era una carrera difícil, y no dejarme llevar también por el carrete, que era tremendo. Entonces, tenía mi metodología, me preocupaba mucho de los certámenes, de las pruebas, para tratar de sacar buenas notas, y me iba bien en ese sentido. Había muchas distracciones. ¿Tú vivías en...? Yo vivía en Curicó de lunes a viernes con un grupo de amigos que fueron variando. Estos grupos de amigos, llegábamos en marzo, por ejemplo, y decíamos, ya, ¿dónde vas a vivir tú? No, arrendemos juntos, y arrendábamos una casa en Curicó. ¿Hay un sacrificio importante de la familia? Claro, el apoyo familiar, siempre mi padre y mi madre siempre me apoyaron, siempre me han apoyado. Entonces, yo tenía que rendir con las notas, esa era mi parte. Y bueno, lo hacía, muchas veces me saqué rojo. Como todos, Sí, porque, es normal. yo me acuerdo la primera prueba, la primera Súper prueba confiado. de cálculo, y me saco un 2,6. Se me cayó el mundo, me acuerdo. Y eso me hizo preocuparme más todavía. En la segunda prueba un 4 y fui uno de los pocos azules, ¿eh? Sí, eso es Para normal. que sepa la gente, allá nos querían transformar en unos buenos ingenieros, entonces nos hacían difícil la carrera. ¿Cuál era la tasa de aprobación de un ramo? Claro, ¿El porque 20, entramos 100 en primer año y solo 5 pasamos todos los ramos. O sea, un 5%. 5 pasamos, o sea, fuimos muy pocos. Muy buena excelencia académica. Y después, bueno, en segundo también, bueno, eran todos los ramos difíciles, los cálculos, esos los que se me hacían relativamente fáciles, los cálculos, métodos numéricos, la física moderna, eso se me hacían más o menos fáciles, electromagnetismo, esas cosas. Yo también tuve electro... De hecho, en la Universidad de Concepción lo llamamos como electromarcianismo porque costaba bastante. Robinson, y avanzando un poquito más, terminaste en la universidad. Mecánica de fluido, el ramo que mejor nota me saqué. ¿En serio? Sí. Yo tengo muchos amigos ingenieros y hablaban mucho de mecánica de fluido que costaba bastante. Porque mucho cálculo. Exacto. Yo nunca tuve mecánica de fluido, sí, pero algo aprendimos. Sí, pues. Y terminó la universidad. Terminamos la universidad, fuiste a tu ceremonia, a tus padres y todo, y tocó la realidad. Mira, déjame contarte ahí. A ver. Mira, yo doy mi tesis y me dicen la nota y se me cayó la lágrima, me puse a llorar. ¿Lloraste? Sí, se me cayó la lágrima. Porque, bueno, yo me siento orgulloso de haberme titulado de la Universidad de Talca, que es una universidad pionera en muchos ámbitos. Y bueno, me sentí contento. Yo fui solo, sin nadie, sin mis papás ni nada, a dar el examen de grado. Después, por esas cosas de la vida, llegó el momento que te entregan el cartón. La titulación. Claro, pero una ceremonia de Sí, estudiar. pues eso es la semana de Entonces, titulación. yo justo ese día entraba al MOP. Ah, Y no iba a faltar al trabajo el primer día de trabajo. discúlpame, o sea, tú no tuviste lo que nos pasó a muchos, pasar un tiempo no cesante, desocupados, como nos llaman. No, sí, pero es que yo te estoy hablando de la ceremonia. De la ceremonia. Entre el examen de grado y la ceremonia hay un tiempo igual, ¿Cuánto varios tiempo meses, pasó? 4 meses más o menos. Nada, pues Robinson. Sí, pero, Tuviste mucha suerte. claro, es que me puse a buscar trabajo, pero firme. Ya, entonces, El mismo día, ese día que entregaban el cartón, tú tenías que presentarte al MOP. y me fui a entrar al MOP en Santiago, y ese día mis papás fueron a recibir en el escenario el título. Ah, orgulloso, estaba con el pecho hinchado, supongo. Mi mamá dice que no fueron ni un día a la universidad y se titularon. Buena, me gusta esa, me Están gusta esa contentos. mirada. Sí, fue bonito, fue bonito. Y bueno, ahí empecé en el MOP en Santiago, en la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas. Yo pensé que tú habías partido en el MOP acá en la región. No, yo partí en Santiago y estuve 2 años. Yo trabajaba ahí en el Departamento de Programas Sanitarios dentro de la Dirección de Obras Hidráulicas y era analista presupuestario. Analista presupuestario. Sí, teníamos mucho que ir a DIPRES, trabajamos en la ley de agua potable y el alcantarillado rural. Fue una época bien, y teníamos que ir a La Moneda, a reuniones. Fue una época bien bonita, me gustó mucho, pero
yo estaba pololeando, entonces estaba bien enamorado, todavía estoy enamorado de mi señora, pero en esos tiempos era mi polola, ¿ya? Tú ya querías revolverte. Y no, ella estudiaba para ser oficial de gendarmería y se tituló salen de subteniente Subteniente, y claro. la destinaron aquí a Talca. Ok. Entonces yo dije, ya me voy para Talca también, voy a tratar, voy a hacer todos los esfuerzos. Tú sabes que en el servicio público cuesta mucho Moverse. moverse, entonces yo esperé afuera del ascensor a Juan Antonio Barrese, el director nacional de Obras Hidráulicas. Y yo estaba ahí esperándolo. Y sale y me dice, hola, ¿qué andas haciendo? Hola, le dije yo, don Juan Antonio, mire, por motivos familiares, se lo dije muy rápido, me quiero ir al Maule Sur. O sea, perdón, me quiero ir al Maule. Ya estoy con el tema del Maule Sur. Me quiero ir al Maule, le dije. Y hablé allá y la gente me va a recibir. Ya me dijo, cuenta con eso. Así. Así, oye, fue eso, así, ya cuenta con eso y listo, chao. Fue una cuestión desde el ascensor hasta su oficina. Una conversación muy rápida. Y yo me agarré de hacer cuenta con eso y que el computador hizo un correo a mi jefe, ya hablé con don Juan Antonio y ahí quedó la escuadra. Dijeron, chuta, y yo lo hice algo informal, lo transformé en formal Le- y le preguntaron y él dijo que sí. Po. Entonces, no queda otra y me traslado. Como buen joven trasladado. Y- De hecho, es una historia jocosa, es chistoso. Sí, pues de puntúo, porque Como- uno es joven. y No lo todo. quería decir. Sí. Pero es el ímpetu juvenil. Ya, pues llego acá a trabajar en APR, en el agua potable rural. Eso. Oye, el agua potable rural es todo un tema. Ahí trabajé 7 años. 7 años a 7 cargo años. de la PR. Sí, algún momento a cargo, pero llegué como ingeniero nomás. Y entonces recorrí todo la región, toda la región. De ahí conociste la verdadera realidad de la Oye, región. conocí un Maule profundo, todos los días salía a terreno durante 7 años, todos los días tenía reunión con autoridades, todos los días tenía que andar, por ejemplo, recorriendo no sé, en las quebradas de Purapel, o por allá por Bichuquén, en, En Chanco. en Chanco, Peyú, en todos lados, Longaví, la cordillera, en todos lados, buscando dónde encontrar agua para surtir para la bebida humana. Entonces, proyectábamos ahí pozos en distintos lugares, proyectábamos también captaciones superficiales, los grandes problemas que tienen en la costa con el agua salada, la salinidad. Entonces ahí también proyectábamos plantas de osmosis inversa. Entonces, los sistemas de APR tienen cierto la producción, que es eso que te estoy contando. Después tienen la filtración y el acumulamiento. La regulación se llama en ingeniería, que es el estanque. Tiene que tener una cierta altura, todo tiene que estar bien estudiado. Y un volumen necesario para que se pueda surtir a la población. Y bueno, todo eso funciona en base a la ley de juntas de vecinos. Entonces los sistemas de agua potable rural son como una junta de vecinos que tiene que estar encargada del tema del agua. Y eso, después de esos 7 años de experiencia, te llevó a que, posterior a esos 7 años, te nombraran Seremi de Obras Públicas. Ah, claro, ya eran 9 años en el MOP. 9 años, Contando o sea, a tus Santiago. 9 años ya. Contando Santiago. ¿Ya? Entonces, ya tenía también mi bagaje político al interior de la democracia cristiana. En esos tiempos yo era vicepresidente regional de la democracia cristiana. Y ahí estuve bien, digamos, apoyado, porque con esto del agua potable rural yo conocía a todos los parlamentarios, a todos, de derecha, izquierda, a todos los alcaldes, a todos, o no a todos, pero a muchos concejales, y por supuesto que a la gran mayoría de los presidentes de comités de agua potable rural de la región. Un saludo para todos. Entonces, en ese tiempo, el senador Saldívar me convocó a su oficina, conversamos, otros parlamentarios importantes como Roberto León en Curicó y como Pablo Lorenzini. Entonces me dijeron que yo tomara este desafío
y que fuera el Ceremi de Obras Públicas. O sea, fue un desafío político y a la vez muy técnico. Porque yo recuerdo que durante tu trayectoria lograron salir adelante bastantes obras emblemáticas. Muchos proyectos. Pero déjame terminar lo último. Entonces, como tenía la parte técnica, la de la ingeniería, era de adentro del MOB y además era político de la zona, entonces la presidenta Bachelet me nombra Ceremi de Obras Públicas, que es un gran orgullo, una tarea tremenda, titánica, y como dices tú, se trata de muchos proyectos, con lo cual yo quise equiparar la balanza en el Maule Sur, porque yo veía que acá había poca inversión, siempre lo traté de hacer en agua potable rural, poner hartos proyectos elegibles de acá del Maule Sur. Entonces me dediqué, por ejemplo, a crear edificios. Edificios acá en el Maule Sur se han creado en la historia muy poco. Y desde que yo dejé de ser Ceremi, solo el hospital que se está haciendo ahora. El Hospital de Linares. Claro, cuando fui Ceremi yo licité la Universidad de Talca. Aquí, esa al lado Salesiano. Ya, y fue muy valorado eso porque yo, como joven, tuve que emigrar de Linares. Claro. Pero cuando ya tuve el poder político, el poder de decisión, de la toma de decisión, prioricé ese proyecto y lo llamé a licitación. Sí, aunque había tenido unos problemas el proyecto, en Contraloría, todo. Salvamos hicimos todo el esfuerzo. Fuiste tosudo hasta que lo sacaste. Hasta que salió. Luego el DECOSAL, el Departamento Comunal de Salud de acá de Linares. También es tuyo. Claro, yo participé en esa construcción y en todo lo que es la parte final también, entrega y todo. El puente de Colbún. Puente de Colbún también es en su momento fue el segundo puente más largo de Chile. Después tienes el edificio de la Fiscalía Local de Linares, ese lo licité yo también. Puse la primera piedra con Sabachaguán. Después está el edificio de la PDI, de la Policía de Investigaciones. Y también está el cuartel de los bomberos de calle Chorrillo. Y más hacia la costa, más saliendo de Linares. Yo recuerdo que alguna vez en unas conversaciones me hablabas de los pescadores, de lo difícil que era, porque yo te proponía, decía, oye, pero ¿por qué no hacemos un muelle, hacemos algo acá? Y tú me diste una explicación súper técnica que en su momento me quedó súper claro, que al final era por la distancia, porque el mar en nuestras costas no es tan plano, es como muy quebrado, entonces es demasiado alto el costo, el proceso de generar un muelle. Claro, los pilotes tienen que hincarse muy profundo. Mira, entonces... y ahí arreglaste un tema con los pescadores. Con respecto a los pescadores hicimos proyectos de caleta. El caleta Aduado, aumentamos la explanada es donde está el lugar de trabajo, en donde se quedan estacionados los barcos. Okay. También en la caleta de Peyúgue. Ahí también hicimos un mejoramiento y ampliación bien grande. Ahí se amplió la caleta, se hicieron también una especie como de oficina así para que los trabajadores entreguen sus productos y ahí los mismos los puedan, los pescadores entregan los productos y ahí mismos los pueden trabajar, limpiar, poner en caja, etc. Entonces hicimos buenos proyectos y además que me tocó presentar un proyecto bien grande, no un proyecto, sino un grupo de proyectos que fue un convenio de programación de caminos. Eso es muy importante. Yo cuando fui Ceremi tomé el programa de gobierno y decía mejorar la conectividad. Eso era todo, mejorar la conectividad. Sí, era una frase así. Y yo dije, para mejorar la conectividad voy a hacer un convenio de programación de caminos básicos. ¿Convenio de programación? Sí. Y sí, me junté con todos los alcaldes, con los cores, con todo el mundo, les pregunté qué camino querían y andaba yo con un Excel bien grande ahí
y conversé con el ministro y el ministro me dijo, yo le dije quiero hacer un convenio de programación a 4 años, en donde el Ministerio de Obras Públicas se ponga con un 50% del valor de los caminos y el FNDR, es decir, los consejeros regionales, ¿cierto?, pongan el otro 50%. Y me dijo, no, pone el 40% nomás. Ya, pero... Ya, y con esa restricción fui a hablar con los CORE y todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Con los CORE? Sí. Ah, Oye, mira, me viene a la memoria algo mía. Espera, y todos estaban de acuerdo, entonces, y se firmó el convenio de programación y se construyeron cuánta cantidad de caminos, por ejemplo, la Vallica Norte, caminos para allá, para la playa, la entrada de las Conejas de Peyúgue, caminos en Yerbas Buenas. El de aquí de Guadantún. Claro, tengo una cantidad de caminos que se construyeron a raíz de ese convenio de programación que cambió, oficina. Claro, porque ¿sabes qué? La región del Maule tenía alrededor de un 23% de su red caminera asfaltada. Y los países de la OCDE tienen un 80%. Y nosotros teníamos un 23%. Claro. Entonces, y dentro del país, la región del Maule, con su 23, compite con Santiago o con Valparaíso, que tienen más del 50%. Entonces, también estábamos disminuidos con respecto a las otras regiones. Entonces, con eso pudimos hacer un avance significativo. Cambiamos el mapa de la región en ese sentido y la red caminera pasó el 30%. Tengo que hacerte la pregunta, amigo mío, porque tengo que hacértela. Es que me hablaste del gobierno regional y me vino a la mente inmediatamente un episodio que fue bien comentado en su momento en la prensa, que de alguna mala manera fue como que marcó el término de tu carrera en el MOP, que fue el famoso encuentro con un consejero regional. Sí, bueno. Gajardo. Sí, bueno, nosotros tuvimos una discusión en el patio, pero el patio era la terraza, entonces fue en el patio del CORE y esa discusión después se habló de golpes, se hablaron de cosas, pero no fue nada de eso. De hecho, él lo dice en una declaración. Sí, vi la declaración Sí, aquella. él lo dice. Pero la verdad. Esa es la verdad, sí. No hubieron golpes y fue solo una discusión. Pero como se ventiló de esa otra manera y está de alguna manera provocando un perjuicio a mí o al gobierno, yo presenté mi renuncia inmediatamente. O sea, a ti no te pidieron la renuncia. En ningún momento te dijeron, ya sabes que Robinson, váyase. No, tú dijiste, yo me voy porque no quiero... No, yo presenté mi renuncia voluntaria, fue una conversación y bueno, presenté mi renuncia y me fui. Porque los cargos estos son cargos que no son de uno, no son como heredados, ¿no? Son cargos que uno tiene que ejercer y mientras fui Seremi de Obras Públicas, sepan todos que lo hice con total dedicación, con mucha energía, con mucho entusiasmo y lo hice para levantar la infraestructura de la región. Entonces, estoy satisfecho por mi paso por el MOP, fueron 10 años extraordinarios dentro de mi carrera como ingeniero. Eso. Vamos a ir a una pausa comercial con nuestros amigos de Alameda y volvemos enseguida. ¿Buscas el mejor lugar para tu after office en Linares? Ven a Alameda Restobar. Disfruta de los exquisitos platos a la carta, carnes, pastas y mariscos, acompañados de los mejores tragos y un ambiente único. Música en vivo, buena compañía y la mejor atención te esperan en Valentín Letelier 509, esquina Chacabuco. Te esperamos hasta las 22 horas. Bueno, ahí estamos con los amigos de Alameda. Recordarles que es un súper buen lugar para ir a almorzar. Tienen súper buenas colaciones. La verdad es que no me canso de repetirlo, esa chorrillana que me tocó a mí estaba extraordinaria. La cerveza estaba heladita. Muy bueno el local, muy buena la atención. Bien ubicado también, hay estacionamientos ahí en la Alameda para poder dejar el vehículo. Entonces es un lugar acogedor en donde la comida es casera. Entonces yo me comí ahí, está el pastel de choclo,
ahí está El Alejandro, amigo ¿cierto? El Améstica, dueño, sí. Alejandro Améstica. Es un muy buen lugar para ir a almorzar y también para ir después del trabajo Súper a buena darse una atención, vuelta. súper cariñosos y muy atentos. Y volviendo al tema, estamos de nuevo de vuelta. Robinson, terminamos el MOP y ahora pasamos al Sename. Ahí hay algo un tanto desconocido, como que mucha gente no tenía idea de que tú estuviste en Sename. Cuéntanos cómo fue el tema del Sename. Bueno, yo llego al Sename como jefe de finanzas a nivel nacional y llego del MOB donde habían camionetas, donde habían computadores, donde había sistemas de información para trabajar, para hacer por ejemplo... Habían herramientas. Había muchas herramientas para hacer el seguimiento de documentos o para ver la parte financiera y llego a Sename y era todo en Excel. Solo tabla Excel para ver todas las finanzas del servicio. Habían una jefatura, unos jefes que eran anteriores a mí, que estaban con un sumario porque cuando le pagaban a los organismos colaboradores, digamos los que tenían en ese entonces hogar de menores, el Sename les pagaba una subvención y era un Excel que mandaban al banco. Entonces por ahí alguien, al parecer, hizo ahí en ese Excel unos cambios y se avivó con plata. Entonces eso estaba en investigación. Bueno, entonces cuando yo asumo estaban todos estos problemas y habían problemas también de tipo organizacional. Entonces yo digo que hay que licitar un sistema de inventario. No había sistema de inventario. No había sistema de inventario. Todo en Excel, todo en Excel. Un sistema Súper vulnerable. Claro, la bodega había que ordenarla, una bodega nacional gigante como un gimnasio y nadie sabía lo que había. Entonces, cada uno de los centros en todo el país y también las direcciones regionales no tenían sistema de inventario. Entonces, licitamos la confección de un módulo, de un sistema de inventario, el cual pudo ordenar el asunto, los inventarios, pudo ordenar todo lo que es, también se compraron impresoras para imprimir los códigos de barra que van en las mesas, en las sillas, en todo, ¿cierto? Los bienes. No había nada. No había nada. Y después unos lectores de código de barra que se comunicaran con el computador del funcionario que hacía eso a través del sistema y todo, se hizo un inventario nacional. Entonces, eso también... Tiene que haber sacado roncha varios. Eso también pasaba, como te comenté recién, en el pago de los prestadores. Entonces, ahí también yo hice la licitación de un módulo para un módulo financiero. ¿A modernizar? Claro, el módulo financiero para que nadie tocara el archivo que va al banco. Entonces, tenía que ser más, había que poner más probidad y además, bueno, ahí tuvimos reuniones con los gerentes del Banco Estado, fue todo un cuento para poder hacer un pago web to web, ¿ya? Entonces, por sistema sale la información ahora al banco y el banco paga al organismo colaborador. Las atenciones, de acuerdo, porque las atenciones de los niños son diversas. Eso es un adelanto significativo en un servicio. Claro, entonces eso fue acompañado de otra cosa. Que cuando yo llego, yo estaba sentado, llegaba una funcionaria, llegaba otra a mi oficina, otra, hablarme de todos los temas sueltos, todos los temas en particular. Entonces yo definí 5 unidades. La de inventario, presupuesto, proceso y pago, la tesorería y contabilidad. Esas 5 unidades, y puse a la cabeza de cada una de esas 5 unidades al líder natural o la lideresa natural que había en ese entonces. Entonces yo después tenía reunión todos los lunes con las jefaturas y las jefaturas trabajaban con su equipo y ahí íbamos distribuyendo las fuerzas laborales del departamento en general. Entonces, suma eso,
de los sistemas de información, el mejoramiento con resolución, ¿cierto?, de la parte de recursos humanos, la organización, y además contratamos o compramos módulos para poder subdividir la planta, que era una planta abierta, se subdividió y quedó todo más ordenado. Entonces ahí ya había como una estructura. Y eso fue un gran avance igual porque lo valoraban, y lo valoraba yo, que no tenía que recibir a todos los más de 30 funcionarios, sino que trabajaba con las jefaturas que habíamos puesto. Tanto tiempo, tantos años que habían pasado y se mantenían trabajando de una manera Artesanal. súper artesanal. Súper artesanal. Era increíble, era muy precario. Ahora, eso fue después de estar en Talca, volviste a Santiago. ¿Qué te hizo volver a Santiago? Esto, pues, si este cargo fue en Santiago. Claro. Entonces me fui a trabajar para allá y llevé toda la familia. Te movió solo el trabajo, pero te fuiste con toda tu familia. Con toda la familia. Nos fuimos a vivir a Ñuñoa, vivíamos en Irarrázaval con Hamburgo, bonito barrio. Los niños estudiaban en el Colegio Santo Tomás de ahí mismo, que después cambió a Manquecura. Teníamos la vida de departamento, vivíamos en un departamento y teníamos nuestro sistema de vida bastante bonito. Es que Santiago para los provincianos, para un provinciano como yo, es súper entretenido. Hay un montón de cosas que hacer, en múltiples actividades. Además que allá también yo en la semana almorzaba con distintos amigos de la política, distintos ex compañeros de universidad. Entonces era atractivo. Y el cargo que tuvo mi señora allá también fue bonito, porque ella fue como jefa de UTP, los jefes de UTP de los colegios, pero de la escuela de gendarmería. Ah, Porque bueno, ella es psicopedagoga y tiene un magíster en dirección pública. Entonces ella tiene toda esa preparación para poder enseñar, o bueno, ella estaba a cargo de los profesores, de los instructores. bonito eso de que tu familia siempre te acompañe, crezca contigo, Claro. todos crecen juntos, se van abriendo nuevas oportunidades. Claro, y después ya vino la pandemia. Y la pandemia nos tuvo encerrados meses. Y eso, bueno, nos unió más todavía como familia. Y posteriormente, dentro de ese momento de la pandemia, cuando fue pasada la mitad de la pandemia, digamos, ya dijimos, vámonos, volvamos a Linares, ¿qué vamos a estar haciendo acá? Y volvimos a Linares. Y entonces ahí ya después yo iba de repente a trabajar, ponte tú, los viernes, porque la pandemia lo decía así, era un retorno paulatino al trabajo. Ya pues, iba los viernes, o después iba los lunes y los viernes, y después los lunes, martes y miércoles, y así después era toda la semana. ¿Ya? Entonces ya cuando fue mucho, decidí renunciar también voluntariamente. No daba el ritmo. No, porque yo quería estar acá con la familia. Y bueno, mi señora ahora en este momento trabaja en la cárcel de Linares. Es por ahora, ¿cierto? El día de hoy ella es la alcaide de la cárcel y tiene grado de mayor. Mi señora Tabita, saludos Tabita. Saludos a la señora. Entonces ahí, ¿quién manda en la casa? A ver, porque al parecer, vamos aclarando, si la señora alcaide. No, yo siempre tengo la última palabra, Marco. Siempre. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Ah? Un saludo a Tabita. La conozco, me cae muy bien, muy simpática. Sí. Ella es muy, muy humilde. ¿O no? Sí, pues. Por lo menos lo que yo veo. Que ella tiene también su carácter en su trabajo y es un trabajo fuerte ese trabajo. Estaba pensando en eso, es un trabajo. Entonces, ella es dócil conmigo, ¿cierto? Como pareja y como mi esposa. Es muy buena madre, muy buena mamá, con los niños. Pero tiene su lado también fuerte. fuerte. Tiene que tener un carácter fuerte, me imagino, claro. que la cárcel... Imagínate las personas que están ahí. Exacto. Bueno. Bonita historia, conociendo el lado B, veo que es una persona muy unida a tu familia, sí. Que siempre van todos juntitos, no
van creciendo como proyecto. Nosotros siempre conversamos en minutos de tertulia, como lo hicimos anoche, por ejemplo, que estuvimos hasta tarde conversando, tratando de reparar un poquito el mundo. Claro, es que estuvimos también con comunicadores, con gente de las comunicaciones. Sí. Entonces, la idea siempre es mejorar. La idea siempre es tratar de dejar el mundo mejor como lo encontramos. Nosotros tenemos eso impregnado, que nos enseñaron desde muy chico, a los dos que siempre fuimos scouts, siempre dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Sí, es una frase de Baden-Powell. Una frase de Baden-Powell. Y anoche en la conversación salía el tema recurrente, más que ir a las críticas, siempre ir a hacer una conversación constructiva, en ver cómo enfrentamos los desafíos y salimos adelante. Y la conversación siempre se centró en el Maule Sur. ¿Cómo salimos adelante? ¿Por qué esta diferencia entre lo que está al norte del Maule versus lo que está al sur del Maule? ¿Cómo crecemos como comuna, como provincia, como Maule Sur? Tenemos una serie de desafíos. Cuéntanos un poquito, tú que tienes mucha más experiencia que yo y mucha más experiencia que el resto, ¿cuáles serían algunas de las medidas que nos podrían permitir crecer como Maule Sur, crecer como provincia de Linares, la provincia de Cauquenes, que está muy abandonada? ¿Cómo crecer en la zona costera, en zonas rezagadas? Yo sé que te pongo en camisas de once varas, pero siempre hay pequeñas acciones que ayudan a crecer, para tener una economía social, una economía que permita que, sobre todo los pequeños, puedan crecer y estar bien. Bueno, para crecer, tú eres emprendedor y sabes que un restaurante, por ejemplo, si quiere crecer, debe tener mayor capacidad instalada. Si tiene 4 mesas, tiene que crecer a tener 8 mesas. Y si quiere llenar esas 8 mesas, tiene que hacer publicidad, tiene que tener una buena atención, buenos productos. Entonces, pasa lo mismo con las regiones, con las provincias, con las ciudades. Nosotros como Maule Sur debemos aumentar nuestra capacidad instalada. Nuestra capacidad instalada es limitada hoy día. Hablábamos el otro día en un programa con Rolando Rentería y hablábamos, cierto, que falta la construcción del aeródromo. Sabemos que no vamos a tener vuelos internacionales, pero sí nacionales. Entonces hay que avanzar en esa línea. Hay que proyectarse a 20, 30 años. Hay que aumentar la capacidad instalada de todo lo que es nuestra precordillera y cordillera. Hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho, hay que aumentar nuestra capacidad instalada en Cauquenes. O sea, en capacidad instalada, ¿podríamos alguna vez soñar y decir, y también, tener una cancha de esquí? Claro, también tenemos que aumentar nuestra capacidad instalada en la costa, en donde las caletas rápidamente van quedando chicas, en donde falta mayor capacidad de gestión con las cuotas de pesca, hay fuertes reclamos de los pescadores que ellos ven que hay, digamos... Que le limiten la extracción del Claro, recurso. y hay material para poder extraer. También hay que aumentar la capacidad industrial de la zona, como por ejemplo el tema del ANCOA 2, para poder regar mayor cantidad de hectáreas que hoy día se encuentran en situación de secano, o aumentar la regulación y también el puerto, disculpa, el puerto que está proyectado, hay diseños para hacer un puerto, ¿cierto?, en el sector de Faro Carranza. Entonces hay muchas cosas que hay que aumentar la capacidad instalada en nuestra región para potenciar a los emprendedores, potenciar a los empresarios y así poder también generar empleo y que esto vaya tomando ritmo y seamos sí, de una vez por todas muchas veces eso. No solo una potencia agroalimentaria, sino que también seamos potencia en turismo y en otras materias. Recién me acabas de preguntar tú que si puede haber un centro de esquí. Claro que sí. Es el gran sueño que hemos tenido toda la vida. Es cosa de buscar el lugar, hay que definir el punto y hay también que buscar un empresario que compre los andariveles,
¿cierto? Que son instalaciones de torre ¿Y no se puede hacer una unión público-privada potente para hacer eso? Porque porque hemos visto que desde lo público no hay mucho interés, desde lo privado tampoco, pero el generar una unión público-privada y que funcione como Chillán, que en sí las canchas pertenecen a la municipalidad, creo, pero son administradas mediante un sistema de concesión por un privado, lo cual es súper atractivo, porque mantienen los niveles nuevos, está el tema del hotel y una serie de cosas. Nosotros podríamos lograr eso acá, que hay varios lugares que son bien potentes. Tenemos Claro. el tema de la Laguna del Maule, tenemos... Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la conectividad de nuestro cajón de Achigüeno. Yo tuve algo que hacer ahí, fui quien licitó la construcción del camino entre Yepo y Peñasco. Ese cemento, ¿cierto?, que se hizo ahí, se hizo en mi periodo como en el Ministerio de Obras Públicas, y hicimos un mejoramiento en tierra, siempre en tierra, cortes de cerro, mejoramiento en tierra, ¿cierto?, mucho volumen sobre el camino hasta el kilómetro 50, que es Vado Azul. El camino llega hasta el kilómetro 50, la tuición de vialidad. Dato importante. Entonces, por eso después del kilómetro 50 cambia tanto, porque después queda en tuición de la municipalidad. Entonces, hay que cambiar esa situación, aumentar la tuición de vialidad, por ejemplo, hasta donde llega el camino, llega, ¿cierto?, hasta la confluencia del estero La Ánima, Ujú. ¿cierto?, con el río Achigüeno. Con el río Achigüeno. Hasta ahí llega uno en vehículo, a donde está la casa de la gringa, que le llaman. Claro, hay caminos privados, pero sí, uno puede Ya. llegar en vehículo hasta ahí. Entonces, si es el camino enrolado, llegada hasta allá, sería de tuición de vialidad y estaría bajo la global. Entonces son cosas que en mi momento no se podían hacer porque el camino era más precario, pero ahora que el camino se hicieron posteriormente licitaciones y el camino ya está asfaltado hasta Carabineros, entonces ya se puede pensar en continuar el camino hasta arriba de esta manera. O sea, es una visión factible. Entonces, si tú tienes conexión, ¿ya? Porque me hablaste de Chillán, y en Chillán el camino llega hasta la misma... La cancha. Claro. Entonces, si tenemos un buen camino, como también pasa allá en Corralco, bueno, para qué vamos a decir, en Santiago, en los centros Chapa de esquí, Verde. claro, llega a Colorado, uno llega a todos lados con Pucón, cemento. Villarrica, Claro. sí. Entonces, si pudiese estar esa posibilidad de avanzar también hasta a donde la confluencia del estero La Gloria con el río Achigüeno, con camino hasta ahí, yo creo que de ahí para allá sí podría haber un centro de esquí. Yo creo que en esa zona puede ser. Bueno, a algunos ambientalistas no les gustará, eso es un debate que hay que Siempre hacer. hay una solución para todo. Claro, pero si queremos tener acceso o de alguna manera, no sé, por decirlo así, dar posibilidad a que la gente conozca la nieve, porque mucha gente vive en Linares y no conoce la nieve. Lo conversamos el otro día. Y son eso- de la edad nuestra algunos y no conocen la nieve, Exacto. teniéndola ahí mismo. Siendo Entonces- un país con mucha nieve, deberíamos ser incluso, yo me atrevo a soñar un poco más allá, ser potencia mundial en Olimpiadas de invierno, en deportes de invierno. Tenemos la materia prima para tener excelentes esquiadores. Entonces, lo mismo que pasa en Pucón que tú dijiste, que inclusive en verano uno se sube al Andarivel para ir a ver el volcán. Exacto. Aquí uno se podría subir al Andarivel para llegar a la laguna del Achigüeno, por ejemplo. ¿A la Laguna del Dial? Claro, tienes No, razón. no la del Dial, la de Achigüeno. La que está un poquito más allá, tienes Claro. razón. Entonces, son temas que hay que trabajar. Esto lo estamos diciendo ahora porque somos visionarios, no porque algo que se pueda hacer desde un momento a otro. No, esto es pero un son proyecto, pasos que hay que seguir. Pero la idea es que la gente entienda que si pensamos un poco más allá, que si nos proyectamos a 10, 15 o 20 años, vamos a poder crecer. Ahora, ¿por qué ¿Por qué no vamos a poder tener, por ejemplo, un paso así bueno para Claro, llegar a Argentina? por supuesto. El paso Vergara en Curicó es en tierra. El paso Vergara yo lo he recorrido completo y hubieron momentos que estaba muy mal, muy mal. Entonces, nosotros podemos seguir con nuestro camino hacia arriba. Podemos llegar inclusive de la laguna del Achigüeno, pasar a la laguna del Dial y ya después
pasar el volcán Rezago y llegar a Y Argentina, llegar a Argentina, porque sin Argentina ahí problema. está Pichipeum o algo así se llama, yo estaba ahí y ahí ya hay un camino de la red caminera argentina. Mira, o sea, soñar que Maule Sur, que el Maule Sur crezca, que crezca con la balanza equilibrada con respecto a nuestros vecinos, que tenemos unas potencialidades enormes, se puede. Hay que proyectarse más tiempo, pero se Así como lo puede. hicieron la Comisión Paso Pehuenche, que llevan más de 50, 60 años trabajando en el tema y ya tienen un camino que es prácticamente transitable durante Casi todo todo el el año. año, solo se escapan ahí detrás de la laguna está la Cuesta La Zorra y ahí hay es una verdadera cubeta en donde se posa la nieve y se transforma en hielo, entonces ahí hay que hacer unos cobertizos, como los que hay en el Paso Internacional Cristo Redentor, los Libertadores, ¿cierto? Son cosas que hay que ir mejorando aquí en la región para poder aumentar la conectividad. Y también podemos soñar nosotros con un paso allí bueno. O sea, el mundo de posibilidades es enorme. Podemos tener un Ancoa 2, como lo mencionabas tú, que sería muy potente para la agricultura, para la agroindustria, pero principalmente para los pequeños, que son hoy día los que tienen mucha dificultad para acceder al agua. Eso lo conversábamos ayer, que para mí sería un sueño que este Archivo 1.2 fuera no pensado para aumentar la red que está, sino que para los nuevos. Claro, Los es que pequeños, aquellos que tienen 1, 2 hectáreas y que no tienen derechos de agua y que quieren hacer que sus campos sean productivos. Estamos hablando de la pequeña claro, es que agricultura. el Archiveno 2 todos los años embalsa, el Archiveno en sitio original. Todos los años embalsa, en el invierno embalsa. Y tiene el túnel. Más que mal ese túnel son, por decir un valor, un orden de magnitud, unos 7.000, 8.000 millones de pesos. Entonces, no es tan difícil. En mis tiempos de Ceremi yo pedí que se hiciera una ficha IDI con ese proyecto. Hablé con los regantes, lo reflotamos. Ahora yo no sé exactamente en qué situación se encuentra, pero es un proyecto que es bastante importante que se debiese desarrollar. Pero yo sé que esta pregunta de repente la tienen mucho y yo la he hecho varias veces. ¿Siempre es para los que están? O da la impresión, mejor dicho, que siempre para los que están. ¿Podrían en estos nuevos proyectos incluirse nuevos regantes, que aquellos que no tienen sus derechos de agua? Por supuesto, Que tiene que tienen ser pequeñas parcelitas chicas. tiene que ser un proyecto que llegue a los sectores de secano, hectáreas de secano. Porque lo Como conversamos- cuando yo era Ceremi licité el embalse empedrado. Y ese era un embalse que solo riega hectáreas que antes no tenían agua, Exacto. de secano. Entonces fue un tremendo avance para empedrado. ¿Qué es lo que me interesa a mí, que es lo que siempre lo menciono, y tal vez me orientes un poco o oriente a nuestros televidentes, es que me interesa mucho, de alguna manera, trabajar en la soberanía alimentaria. Hoy día dependemos mucho de afuera, o sea, siendo una región extremadamente agrícola, dependemos de otras regiones y de otros países en el tema alimentario. Entonces, soy un firme creyente y un convencido de que en la pequeña agricultura, en la agricultura familiar, pequeña, ni siquiera mediana, sino que pequeña, está la soberanía alimentaria, donde los pequeños productores que pueden manejar, no sé, media hectárea, 1 hectárea, son los que finalmente abastecen las ciudades. Claro. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos un empleo estacional debido a que las empresas agrícolas tampoco pueden mantener un funcionario, ¿cierto?, durante todo el año. Ellos necesitan mayor mano de obra en el momento del raleo, ¿cierto?, cuando ya se sacan los productos de la tierra o de los Cosecha. árboles, no sé, cosecha. Entonces, nosotros tenemos que, de nuevo, aumentar nuestra capacidad instalada con proyectos de invernadero, por ejemplo, para hacer que nuestro sistema agrícola pueda tener una transición entre lo que es de temporada de verano y también tener productos primales, ¿cierto?, para también tener una O sea, producción grande Es una en idea invierno. súper potente para romper la estacionalidad. Claro, romper la estacionalidad. Que la gente termina de trabajar y bueno, va a trabajar a sus casas.
Y para eso sería interesante generar todo este aparataje, toda esta agua que necesitamos y reflotar la agricultura familiar. Todo suma, hay que avanzar por todos lados. Necesitamos el Maule Sur, necesita empresarios fuertes, empresarios, emprendedores también que tengan un poquito que no tengan temor, que se arriesguen, ¿cierto? Y que se den las condiciones para que ellos puedan desarrollar su negocio. Porque muchas veces el aparataje del Estado y la burocracia provocan que los emprendedores pierdan un poco el empuje. Junto con toda esta visión, con todo esto que tenemos todos, que queremos mejorar y seguir creciendo como región, también necesitamos voluntad política. Voluntad política. Necesitamos una voluntad política tremenda, no solo ir a calentar el asiento a la oficina que te toque, ya sea el Senado, los diputados, los consejeros, los alcaldes, todos. Así que aquí va un tirón de oreja, entre comillas, porque si bien es cierto hacer la pega, pero falta el paso más allá. Yo creo que falta entregar las condiciones para que todo esto florezca y seamos capaces de tener un Maule Sur, esto es un sueño, un Maule Sur más desarrollado. O sea, podemos hacerlo. Claro. ¿Tú eres convencido de que podemos hacerlo? Sí. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que podemos hacerlo. Nosotros tenemos una buena cantidad de emprendedores, tenemos un empresariado que es jugado, que son que entregan oportunidades laborales y tenemos las cosas más importantes, que tenemos un muy buen suelo. Tenemos buenos suelos, buen tenemos clima, buenos lugares, sí, calor para que en el verano madure la fruta, por ejemplo. Entonces, el riego, tenemos buena cantidad de agua en nuestros ríos. Entonces, hay que mejorar la gestión de toda la cuenca. Contamos con lugares donde poder almacenar agua, podemos sembrar agua. Entonces, nosotros estamos privilegiados, tenemos un muy buen... La zona del Maule Sur es una zona muy bonita, que hay que potenciarla, hay que trabajar firme, debemos trabajar unidos para que nosotros podamos generar empleo y generar los recursos necesarios para poder también abastecer a nuestros clientes en el mundo entero. Entonces, dejemos esa tarea, dejemos la tarea esa a los televidentes de cómo podemos o qué es lo que tenemos que hacer para de una vez por todas que el Maule Sur despegue. ¿Por qué nos preocupa tanto el Maule Sur? Porque acá vivimos, acá tenemos nuestra gente, esta es nuestra tierra más. De hecho, el programa nuestro se llama Maule Sur, por eso hablamos tanto del Maule Sur. Tenemos la ilusión de un día despegar, de dejar de ser el patio trasero de la región. Así que eso, con la ayuda de todos, yo creo que poniendo estos temas en boga, más que criticar, sino que ser positivos, aportar, ser constructivos, podemos avanzar. Un gusto haberte tenido como invitado. Es medio raro porque finalmente yo soy un panelista y estamos entrevistando al conductor, sí. Pero la idea es que nos vayan conociendo, tal vez me toque a mí más adelante, vamos a ver qué dice el público. Claro. Y así avanzamos. Robinson, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Marco, y a todos los televidentes y a quienes nos escuchan en Radio Ancoa. Radio Ancoa. Gracias por esta invitación y decirle a todos que nuestro esfuerzo también es un esfuerzo que va en mejorar y así lo hemos visto con todos los invitados que hemos tenido en el programa, que son políticos que están en la misma sintonía. De izquierda y de derecha, están en la misma sintonía de aportar, mejorar, enriquecer a la zona, ¿cierto? Del Maule Sur, a Linares, a Parral, Cauquenes, San Javier, ¿cierto? Entonces... Sí, hay que tomar a San Javier porque como que de repente se nos arranca. Se nos arranca San Javier, La Costa, Yerbas Buenas, ¿cierto? Retiro, todas las comunas, Colbún, Villalegre, y cuál se me está olvidando, Peyúgue y Chanco. Entonces... cuando nosotros nos preocupamos por todo, es cuando podemos decir que este es un Maule Sur que está integrado, que está fuerte y que somos capaces de tener un salto al desarrollo aquí en la región del Maule.
Don Robinson, nos vemos la próxima semana. Feliz Viernes Santo para todos los niños. Feliz cacería de huevitos. Así que acuérdense de comprar sus huevitos para el día domingo. Así. Chao, Maule Sur.